¿Qué sucede cuando se permite que los celos crezcan sin control en el corazón humano? Esta antigua historia se pregunta por qué un simple momento de comparación puede convertirse en un punto de quiebre para toda la humanidad. La historia de Caín y Abel nos invita a ser testigos de la primera familia, el primer conflicto y una pregunta que aún hoy nos desafía mientras buscamos su significado y sus consecuencias. Caín y Abel nacieron en un mundo nuevo, un mundo que aún resonaba con la pérdida del Edén y el peso de la primera elección de la humanidad. Como los primeros hijos de Adán y Eva, crecieron aprendiendo a sobrevivir de la tierra y de los animales que los rodeaban. Caín se convirtió en agricultor, trabajando el suelo con paciencia y esfuerzo, mientras que Abel se hizo pastor, cuidando de su rebaño. Sus vidas parecían simples, pero bajo sus rutinas diarias, las emociones, las comparaciones y las expectativas comenzaron a crecer en silencio. Estos sentimientos pronto darían forma a una tragedia que la humanidad recordaría para siempre. Caín y Abel decidieron cada uno presentar una ofrenda a Dios, un acto destinado a expresar gratitud, confianza y devoción. Caín presentó frutos de su cosecha, resultado de largos días de trabajo bajo el sol. Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, escogiendo cuidadosamente lo que creía que era lo mejor. El momento parecía sagrado, pero los hermanos esperaban con ansiedad una respuesta. Cuando Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, se formó una división silenciosa, cargada de confusión, decepción y orgullo herido. Este desequilibrio encendió emociones que Caín luchó por comprender o controlar dentro de su corazón. Dios no ignoró por completo a Caín. Al contrario, le habló directamente, ofreciendo guía en lugar de castigo. Dios le advirtió que el pecado estaba al acecho, como un depredador agazapado a su puerta, ansioso por dominarlo. Pero también le recordó que aún tenía elección, que era posible dominar sus emociones. Este momento reveló la unión entre la preocupación divina y la responsabilidad humana. Caín escuchó, pero el resentimiento siguió creciendo en silencio, alimentado por la comparación, los celos y el dolor de sentirse ignorado. La advertencia resonó, pero la ira comenzó lentamente a guiar sus acciones hacia un camino de oscuridad irreversible. Caín invitó a Abel a ir con él al campo, un lugar familiar y abierto, pero pronto transformado. No había testigos ni muros, solo la vasta tierra de la que ambos dependían. En ese momento, Caín permitió que los celos dominaran a la razón, la compasión y la hermandad. Atacó a Abel, poniendo fin a la vida de su propio hermano. La primera muerte humana no fue un accidente ni una lucha por sobrevivir, sino un acto deliberado nacido de la envidia, la ira y el deseo sin control. El silencio siguió, cargado de consecuencias que la humanidad llevaría por generaciones, cuando la violencia entró por primera vez en la historia. Después del crimen, Dios cuestionó a Caín, no porque careciera de conocimiento, sino para confrontarlo con la verdad. Cuando le preguntó por el paradero de Abel, Caín respondió con desafío, negando su responsabilidad y preguntando si acaso él era el guardián de su hermano. Esta respuesta reveló un corazón endurecido y una negativa a aceptar su culpa. Entonces Dios declaró las consecuencias. La tierra ya no le daría su fuerza a Caín y viviría como un errante inquieto, marcado por sus actos. Este castigo reflejó justicia, misericordia y el peso duradero de la elección moral que moldearía a las futuras generaciones y su comprensión del mal. A pesar del temor de Caín a la venganza, Dios puso una marca sobre él, una señal de protección incluso dentro del juicio. Este acto demostró que la justicia divina estaba equilibrada con misericordia, evitando ciclos interminables de venganza. Caín dejó a su familia,
y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, llevando consigo tanto la culpa como la vida. Su historia no terminó con la muerte, sino con la continuación de su existencia, recordándole a la humanidad que las consecuencias pueden acompañarnos mucho después de una sola decisión irreversible. Este equilibrio revela un retrato complejo de la justicia en la historia bíblica temprana que sigue influyendo en la reflexión moral en todo el mundo. La historia de Caín y Abel va más allá de la violencia, explorando la naturaleza de la adoración y la intención. Ambos hermanos ofrecieron sacrificios, pero la diferencia estaba en el corazón detrás de cada ofrenda. Abel ofreció con fe y confianza, mientras que la ofrenda de Caín carecía de sinceridad. Este contraste enseña que las acciones por sí solas no definen la justicia. La motivación importa profundamente. La narrativa enfatiza el carácter interior sobre la apariencia externa. Invita a reflexionar sobre cómo las actitudes personales influyen en la conexión espiritual y moldean las relaciones tanto con Dios como con los demás a lo largo de las generaciones. La reacción de Caín ante el rechazo resalta el peligro de las emociones no resueltas y la comparación. En lugar de la autoevaluación, centró su atención en Abel, permitiendo que los celos crecieran sin control. Este cambio hacia el exterior transformó la decepción en resentimiento y luego en odio. La historia advierte cuán rápido la negligencia emocional puede conducir a resultados destructivos. Al presentar el pecado como algo que espera y desea dominar, el relato describe el mal como un proceso, no como un acto instantáneo. Anima a reconocer las primeras señales de advertencia antes de que las emociones se endurezcan en acciones dañinas que transforman vidas, relaciones y comunidades. La pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano?, resuena a lo largo de la historia como un desafío moral. Implica responsabilidad compartida y cuidado mutuo entre los seres humanos. La respuesta evasiva de Caín revela una visión centrada en el aislamiento y no en la comunidad. Este momento establece una idea ética fundamental. Las personas son responsables no solo de sus acciones, sino también de cómo tratan a los demás. La historia presenta la compasión como una elección, no como una obligación impuesta por el miedo. Exhorta a reconocer la interconexión como esencial para la supervivencia y la paz dentro de las sociedades. El castigo de Caín refleja consecuencias sin abandono total, una compleja mezcla de justicia y misericordia. Aunque fue condenado a vagar, fue protegido de la venganza inmediata. Esto desafía ideas simples sobre el castigo, mostrando contención y preocupación continua. La marca puesta sobre Caín simbolizó límites a la violencia, evitando su escalada. A través de esto, la narrativa sugiere que la justicia no solo busca castigar, sino preservar la vida. Reconoce la fragilidad humana mientras mantiene límites. Este equilibrio sigue siendo relevante hoy en los debates sobre ley, perdón y responsabilidad. El legado de Caín y Abel influyó en relatos bíblicos posteriores y enseñanzas morales. Introdujo temas de sacrificio, celos, responsabilidad y violencia que reaparecen a lo largo de las Escrituras. Profetas y maestros posteriores retomaron esta historia para advertir contra el odio y la injusticia. La sencillez del relato le permite conservar su fuerza a través de culturas y épocas. Sus lecciones se adaptan a distintos contextos, desde relaciones personales hasta estructuras sociales. Al revisitar esta historia, los lectores enfrentan preguntas atemporales sobre elección, consecuencia y dirección moral. En última instancia, la historia de Caín y Abel perdura porque refleja las luchas internas del ser humano. Muestra cómo las decisiones, cuando son guiadas por la emoción y no por la sabiduría, pueden conducir a resultados irreversibles
La narrativa no simplifica el mal, sino que rastrea su crecimiento desde pequeños sentimientos hasta acciones devastadoras. Al hacerlo, ofrece una oportunidad de autoexaminación. Cada generación es invitada a elegir la conciencia sobre el impulso, la responsabilidad sobre la negación. Al recordar este primer crimen, la humanidad es llamada a reconocer que la vigilancia moral comienza en el corazón. La historia de Caín y Abel es más que un relato antiguo. Es un espejo que refleja los peligros de los celos, la ira y la responsabilidad ignorada. Revela cómo pequeñas decisiones emocionales pueden moldear la historia y las relaciones humanas. A través de este primer crimen, la humanidad aprende que la justicia, la misericordia y la responsabilidad están profundamente conectadas. La narrativa continúa desafiándonos a examinar nuestras intenciones, emociones y la manera en que tratamos a los demás. Esta historia nos recuerda que las batallas que enfrentamos dentro de nosotros pueden dar forma al mundo que nos rodea. Si esta reflexión te inspiró o te ayudó a ver esta historia antigua bajo una nueva luz, suscríbete al canal para más narrativas poderosas y comparte tus pensamientos en los comentarios.